Le escuchamos también. Sí, doctor. Ya, listo. Bueno, como les decía, esta es una patología muy común y corriente en ver trastornos del equilibrio ácido-base, ¿no? Son el del equilibrio que puede ocurrir de carácter primario, pero siempre generalmente ocurre como consecuencia de una enfermedad preexistente, ¿no? Persistente como un proceso infeccioso, un traumatismo, un proceso de insuficiencia respiratoria, sea traumática o infecciosa, problemas cardíacos, etcétera, ¿no? La frecuencia de estas anomalías pues es elevada, especialmente en pacientes hospitalizados, pacientes en el servicio de emergencia, en UCI, principalmente ahora que tenemos la enfermedad COVID en pacientes con UCI COVID. Es una complicación diaria, rutinaria, el trastorno de equilibrio ácido-base, tanto como acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, para definir rápidamente qué es un pH, el pH se puede abreviar, ¿no? O es la cantidad de hidrogeniones en una solución, ¿no? O es el parámetro que indica la concentración de iones hidrógenos que existe en una solución. Entonces, esto es producto de un metabolismo intracelular que va a producir liberación de iones hidrógeno, ¿no? Por oxidación de hidratos de carbono y grasa, y por ende nos va a producir un desequilibrio en el pH. Recordemos, el pH normal es de 7.35 a 7.45, más menos, o sea, lo ideal es 7.4, pero más menos 0.5, ¿no? O sea, 7.35 a 7.45. Entonces, ¿qué es la acidemia? La acidemia es un aumento de la concentración de hidrogeniones en la sangre. ¿Y qué es la alcalemia? Es la disminución de concentraciones de hidrogeniones en la sangre, ¿no? ¿Y qué es un ácido? Son sustancias capaces de incrementar la concentración de hidrogeniones de una solución. Y los iones fuertes son aquellos que se encuentran, pues, completamente disociados en una solución, tales como sodio, potasio, cloro y lactato. Y la diferencia de iones fuertes se puede definir como el balance de carga neta de cationes fuertes, aniones fuertes, y que se va a dar por el cálculo de sodio más potasio más calcio más magnesio menos cloro más lactato, ¿no? Y nos cuantifica iones medidos, ¿no? Su valor normal es de 40 a 42 miliequivalentes. ¿Y qué es un ácido débil? Son aquellos que se encuentran parcialmente disueltos en una solución, tales como la albúmina y los fosfatos. Y el PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono en la fase gaseosa del equilibrio con la sangre, ¿no? Los valores normales en un adulto es de 30 más menos 2 a 3.600 litros sobre el nivel del mar. ¿Qué es un anión gap? El anión gap o hiato aniónico representa pues los aniones habituales no medidos como la proteína, los fosfatos y los sulfatos, cuyo valor es de 8 a 2 miliequivalentes, ¿no? Que es el resultado que existe entre el sodio, principalmente el catión sodio, menos los aniones como el cloro y el bicarbonato. Entonces, de la diferencia de esto sale el anión gap. Entonces, vamos a ver la clasificación de este trastorno ácido-base en acidosis y alcalosis, acidosis metabólica y acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. La acidosis entonces se puede definir como la disminución del pH, ¿no? Por incremento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Inducido por una disminución de la concentración de bicarbonato o por un aumento en la PCO2. Para interpretar la acidosis es importante medir primero y verificar el pH, luego el segundo parámetro de evaluación es el bicarbonato. De estos dos parámetros de evaluación vamos a evaluar si es una acidosis o es una alcalosis, ¿no? Mientras tanto, la alcalosis es de la misma forma. ¿Qué cosa ve la alcalosis? Es el incremento del pH por reducción de la concentración de hidrogeniones inducido por una elevación de la concentración de bicarbonatos o por una disminución de la presión de la PCO2, ¿no? En la sangre. Los términos metabólicos o respiratorios en ambos parámetros se refiere según su modificación respectivamente de la concentración del bicarbonato, ¿no? O la PCO2, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo el trastorno primario compensatorio que se ve en un haga electrolitos. Entonces, para definir qué es una acidosis,
la pH o el pH tiene que estar disminuido conjuntamente con el cambio primario del bicarbonato. En la alcalosis, el pH está aumentado, o sea, más de 7.45, con un cambio primario aumentado de bicarbonato también, ¿no? Y en la acidosis respiratoria es al revés, el pH disminuido, pero con un PCO2 elevado y bicarbonato elevado. En la alcalosis respiratoria, el pH está aumentado con un cambio primario de PCO2 disminuido y bicarbonato disminuido, ¿no? Entonces acá tenemos los valores normales de un pH es 7.4. El valor con una diferencia de 7.36 a 7.44. El bicarbonato es 24, más menos 2, o sea, 22 a 26 milimoles por litro. Y el PCO2 es 40, ¿no? Más menos 4, 36 a 44 milímetros de mercurio, ¿no? Y el anion gas de 8 a 12, con un BF de 0, más menos 2 de diferencia. Entonces es importante poner en hincapié y aclarar que el pH es 7.4, con una diferencia más menos 0.4, ¿no? 7.36 a 7.4. Recordemos que en la acidosis el pH es menos de 7.36 y en la alcalosis más de 7.44. De igual manera, el bicarbonato en una acidosis menos de 22 y en una alcalosis metabólica es de más de 26. Pero el otro parámetro para ver el trastorno de ácido base respiratorio es el PCO2. Si el PCO2 es menos de 36, estamos hablando de una alcalosis respiratoria, y si es más de 44, estamos hablando de una acidosis respiratoria. El anion gap es un parámetro de evaluación que nos confirma el proceso infeccioso o la alteración de una acidosis metabólica con anion gap elevado o anion gap normal, ¿no? Entonces tenemos este cuadrito, cómo podemos ver las alteraciones de ácido base, donde vemos el cambio tanto en el pH, en el bicarbonato y el PCO2. Si nosotros hablamos de acidosis, el pH es menos de 7.36 y el bicarbonato menos de 22. Si nosotros hablamos de alcalosis, estamos hablando de un pH más de 7.44 con un bicarbonato más de 26, ¿no? Y si hablamos de problemas respiratorios, de una acidosis respiratoria, el PCO2 está elevado y el pH disminuido, ¿no? Y en contraproducente, en una alcalosis respiratoria, el pH está elevado y el PCO2 disminuido, ¿no? Y su alteración compensatoria es el PCO2 en la acidosis metabólica y en la acidosis respiratoria el bicarbonato, ¿no? Acá vemos la evaluación del trastorno ácido-base, donde vemos el pH, se recuerdan, es menos de 7.36 por el aumento de hidrogeniones, ¿no? A eso se llama acidosis. Si el pH es más de 7.45 por disminución de hidrogeniones, a eso se llama alcalosis. Pero esta acidosis y alcalosis también tienen que ver principalmente con el bicarbonato y con el PCO2. Entonces, si hay acidosis más bicarbonato disminuido, confirmamos que es una acidosis metabólica. Pero si es una acidosis con pH menos de 7.35 por aumento de hidrogeniones y con aumento de PCO2, es una acidosis respiratoria. En el cuadro de alcalosis de igual manera, ¿no? Recordemos que es una alcalosis por pH mayor de 7.45 con una disminución de hidrogeniones, pero si el bicarbonato está aumentado, se llama alcalosis metabólica. Y si el PCO2 está disminuido, se llama alcalosis respiratoria. Entonces, podemos definir que los trastornos primarios de pH es acidemia o alcalemia, o
Si en caso que el pH está dentro de su valor normal de 7.4 más menos 0.4, se llama eudemia, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica se puede dar también con anion gap normal y anion gap alto. Recordemos que el anion gap normal es de 8 a 12 y el anion gap alto es más de 12. Entonces, se puede ver con anion gap normal, por ejemplo, en pérdidas gastrointestinales y en enfermedades renales. Las pérdidas gastrointestinales, principalmente las enfermedades diarreicas, y las pérdidas renales como las enfermedades de acidosis tubular, donde la porción ascendente del ASA reabsorbe el 15% del bicarbonato filtrado por un mecanismo similar al ocurrido al túbulo proximal, por ejemplo, a través del intercambio apical de sodio, hidrogenión, ¿no? O amonio. Estas enfermedades de acidosis tubular es una patología común y corriente en enfermedades autoinmunes como la amiloidosis o lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y la acidosis metabólica con anion gap alto, tenemos las enfermedades comunes como la cetoacidosis diabética en aquellos pacientes que se presentan por primera vez como debut, o una acidosis láctica o acidosis orgánicos, como los procesos infecciosos, los procesos sépticos o el consumo de drogas, ¿no? Acá vemos cómo en una enfermedad de acidosis tubular, donde se acidifica el líquido en el lumen tubular, entonces hay gran traspaso de hidrogeniones hacia el lumen y esto va a condicionar pues una acidificación de la orina a intercambio del sodio, ¿no? Entonces, esta patología es común y corriente como lo se ha hecho en enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Entonces, el túbulo colector es el principal sitio de secreción de hidrogeniones, principalmente las células alfa y beta, en un 40%, y el resto de células del túbulo colector, ¿no? Entonces, acá vemos las causas de la acidosis tubular renal. Hay varias causas, como les he dicho, las causas secundarias como las enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Fanconi, también puede presentarse debido a uso de ciertos medicamentos, ¿no? O cuando el uso de estos se suspende en forma arbitraria en la acidosis tubular renal remitente, ¿no? O traumatismos también. Las causas congénitas también. La acidosis tubular renal suele deberse a la inmadurez de los riñones al nacer. Recordemos que en los niños prematuros se presenta bastante esta enfermedad de acidosis tubular renal que llega en falla renal y puede condicionar el deterioro de salud del recién nacido, ¿no? Así como en los pacientes post-transplantados, ¿no? Se observa el desarrollo de acidosis tubular renal en un 40% de pacientes después de haber sido sometido a trasplante renal. Entonces, las causas de acidosis metabólica con anion gap normal y elevado, acá podemos ver la diferencia. Les he dicho con anion gap normal es la pérdida de bicarbonato a través de enfermedades diarreicas, uterosclerotomías, fístulas pancreáticas, biliares o intestinales, posoperados de un hilo por bólulos, que que produce pérdida de grandes cantidades de electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato, principalmente el bicarbonato, que nos puede llevar a una acidosis con anion gap normal. Las pérdidas renales como las enfermedades de acidosis tubular, el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es una enfermedad que se relaciona con la secreción exagerada de, no, el hiperaldosteronismo, mejor dicho, ¿no? El hiperaldosteronismo. También los fármacos como la acetazolamida, la fotericina. La fotericina es un antimonial pentavalente que tiene mucha acción en las enfermedades lesmánicas o dermatológicas como el lesmania cutánea, mucocutánea, que produce acidosis tubular.
entonces por el uso prolongado. La ciclosporina, el clotrimoxazol, diuréticos digitales, o administración de ácidos inhalados de gas de cloro, ¿no? Estas son algunas patologías que se presentan con acidosis metabólica y anion gap normal. Tenemos también la acidosis metabólica con anion gap elevado, que se presenta en la diabetes mellitus, en la acidosis láctica, insuficiencia renal aguda o crónica, intoxicaciones por salicilatos. Recordemos que en la o la cetoacidosis metabólica, que es una enfermedad que se presenta en la diabetes tipo 1, o también enfermedades con diabetes tipo 2. Recordemos que dentro de la célula, la glucosa es convertida a glucólisis y esto transforma a 2-piruvato, y esto dentro de la mitocondria va a formar 36 ATPs, ¿no? Máximo por la glucosa, pero eso es el ciclo normal de la producción de energía a través de la glucosa. Pero cuando hay cetoacidosis, o sea, hipoxia tisular, se va a producir solamente 2 ATPs. Entonces va a echar mano al ciclo anaeróbico. Y este ciclo anaeróbico va a condicionar una hiperlactacidemia. Y la hiperlactacidemia en la cetoacidosis diabética va a llevar pues a una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo calcular el déficit de bicarbonato. Esto es importante en el uso cotidiano de enfermedades renales, enfermedades infecciosas como la cetoacidosis diabética, con foco infeccioso o sin foco infeccioso. Se calcula pues sacando el déficit de bicarbonato. ¿Cómo se saca eso? Como podemos ver en esta fórmula, 0.6 por peso corporal en kilogramos por el bicarbonato deseado menos bicarbonato medido. Eso vamos a verlo más adelante, una fórmula y un AGA electrolito que les voy a pasar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para ver qué tipo de alteración tenemos en este análisis de laboratorio. Por ejemplo, si nosotros tenemos de fecha 07 de julio de 2017, con un pH de 7.17, con un bicarbonato de 8.7, ¿qué tipo de trastorno metabólico de ácido base será? Estrella, ¿me está escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenas noches. Sí, doctor, se le escucha. ¿Qué tipo de trastorno ácido base será en este examen laboratorial que ves acá en esa columna del 06 de julio de 2016, donde ves un pH de 7.17 y un bicarbonato de 8.7? Este punto. Acidosis metabólica, doctor. Acidosis metabólica, ¿no? Sí, doctor. Recordemos que el primer parámetro para valorar acidosis metabólica es el pH y el bicarbonato. Si el pH está a menos de 7.35, es una acidemia. Si el bicarbonato está a menos de 22, es una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Es un trastorno metabólico. Pero si fuera un PCO2, como ves acá, 23, con eso, ¿qué tipo de trastorno sería un PC2 de 23? De 23, doctor. Alcalosis respiratoria, doctor. ¿Está aumentado o está bajo? Está bajo, doctor. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la forma de evaluar, ¿no? Por ejemplo, cómo este paciente ha ido evolucionando su pH. Para el 7.7 ya estaba un 7.29 y para el 9 de julio está en 7.39 de su pH y su bicarbonato de igual manera, ¿no? Mira, ha ido evolucionando paulatinamente a 16. El valor mínimo para corregir bicarbonato es menos de 15, ¿no? Y estamos acá en 16.9, ¿no es cierto? Y acá tenemos, probablemente este paciente ha sido una cetoacidosis diabética. Mira cómo su glucosa 392, 206, 150 y 177 el día 9 de julio de 2016, ¿no es cierto? Ha ido mejorando, porque este paciente entró con una glucosa de 392, ¿no es cierto? Entonces ha ido mejorando
conforme se ha ido corrigiendo su glucosa y su trastorno ácido-base, ¿no? Tenemos también acá cómo su potasio, su sodio ha estado alterado, pero se ha ido corrigiendo. Pero sin embargo, mira cómo termina con un potasio de 1.9. Eso lo trataremos posteriormente en trastorno hidroelectrolítico. Pero sin embargo, acá tenemos ya el trastorno ácido-base de inicio que se ha ido corrigiendo 2, 3 días después de ingresada al servicio, supongo, de emergencia o cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo podemos ver el segundo trastorno ácido básico, en este caso una alcalosis metabólica, que es un proceso fisiopatológico anormal de tipo no respiratorio por déficit primario de hidrogeniones extracelulares, ¿no? Por la ganancia de bicarbonato o pérdida primaria de hidrogeniones, ¿no? Con un pH 7.45. Entonces, en la alcalosis metabólica tenemos un bicarbonato elevado, un pH elevado, y la alteración compensatoria es el PCO2 elevado, ¿no? Como el exceso de bases. Entonces, en la alcalosis metabólica, la concentración de bicarbonato plasmático es mayor de 25. Recordemos que el parámetro era 24, más menos 2, hasta 26. Para este autor hasta 25, pero diríamos en este caso más de 26, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay hipoventilación compensatoria con aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, se dice que el 32% de alteraciones de alcalosis metabólica se presenta comúnmente en todas las áreas críticas. Es la segunda alteración más frecuente en los pacientes hospitalizados, tanto en UCI, en emergencia, áreas críticas, ¿no? Su etiología es ocasionada por demasiado bicarbonato en la sangre, ¿no? Entonces, la alcalosis hiperclorémica es causada por una carencia extrema o pérdida de cloruro, como puede ocurrir con los vómitos prolongados. Y la alcalosis hipocaliémica es ocasionada por la respuesta del riñón a una carencia extrema o pérdida de potasio. Esto puede ocurrir por tomar ciertos diuréticos, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica, como hemos dicho, es la segunda causa más frecuente de trastorno ácido-base en las áreas críticas. También es un trastorno sistémico asociado por aumento de pH y por exceso primario de bicarbonato en el plasma. La pérdida de hidrogeniones es la ganancia neta de bicarbonatos o la pérdida de mayor cantidad de iones cloro que bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Es la ingesta excesiva de sustancias alcalinas, la pérdida de iones hidrogeniones como cloro, potasio asociado a retención de bicarbonato, o el mantenimiento de alcalosis metabólica, ¿no? El bicarbonato plasmático, el CO2 producido durante el proceso metabólico, se produce una reabsorción de bicarbonato y producción de nuevo de bicarbonato. Puede estar generalmente de causas extrarrenales y renales, ¿no? Las causas renales está el hiperaldosteronismo primario, como el síndrome de Cushing. ¿Se recuerdan de la enfermedad de hiperaldosteronismo primario? Es la enfermedad que condiciona el aumento de la presión arterial, donde es por la... Recuerdan que los túbulos proximales es el que capta sodio o el volumen de sangre que llega. Al disminuir menos cantidad de sodio, se activa el eje renina-angiotensina y esto que produce más retención de sodio, ¿no? Y esto que va a llevar al hiperaldosteronismo primario y por ende a la hipertensión arterial, ¿no? Las extrarrenales, como son los vómitos, la bulimia, la aspiración gástrica, las diarreas o el uso de diuréticos como la furosemida, ¿no? La furosemida es de uso cotidiano para diferentes enfermedades hoy en día, ¿no? Las causas renales, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario, el aumento de la reabsorción de sodio, ¿no? Renal con hipocalemia. Genera un aumento del bicarbonato en el líquido extracelular, ¿no? Entonces, acá el investigador donde ve el hiperaldosteronismo primario como una enfermedad que se produce por un tumor en la glándula suprarrenal, que es un tumor único, en una sola glándula, ¿no? Que produce y se libera a la sangre en una cantidad excesiva de hormona denominada aldosterona, ¿no? Entonces se caracteriza porque, como les había dicho, la hipertensión arterial es la causa principal de la hipertensión arterial secundaria, ¿no? Hipopotasemia. Muchos de los
pacientes hipertiroideos que los cardiólogos manejan no tiene una causa muy evaluada y esclarecida, entonces se está manejando como una hipertensión arterial primaria, pero sin embargo de fondo hay una hipertensión arterial secundaria, un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces la etiopatogenia del hiperaldosteronismo idiopático o hiperplasia bilateral idiopática es la causa más frecuente, se caracteriza por hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales con o sin nódulos, ¿no? Recordemos que las glándulas suprarrenales también, como sabemos, es una glándula suprarrenal que se encuentra y puede desarrollar en demasía y producir grandes cantidades de aldosterona y por ende llevarnos a la hipertensión arterial, ¿no? Así como los adenomas en las glándulas suprarrenales o el síndrome de Cohn, que es un tumor benigno solitario en la glándula suprarrenal, ¿no? O los carcinomas adrenales productores de aldosterona. También los síndromes metabólicos, ¿no? Como la obesidad, los niveles altos de triglicéridos, la presión sanguínea alta, los niveles de colesterol o resistencia a la insulina produce, ¿no? Alcalosis metabólica, ¿no? La hipertensión arterial, además del exceso de aldosterona, se asocia a una mayor prevalencia de alteraciones de metabolismo glucídico, ¿no? Y síndrome metabólico que contribuye al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La hipopotasemia, pues, ¿cómo vamos a ver en este hiperaldosteronismo primario la hipopotasemia? Es muy clásico, generalmente hay calambres musculares, parestesia, cefalea, fatiga y debilidad. Algunas veces puede haber palpitaciones, intolerancia a la glucosa, polidipsia, poliuria y mixturia. Estos pacientes no suelen presentar edemas debido al fenómeno de escape, que origina una diuresis espontánea con eliminación renal de sodio y del agua, ¿no? Retenidos inicialmente por la acción de mineralocorticoides. ¿Y cómo se hace el tratamiento de hiperaldosteronismo? Primero es el tratamiento con espironolactona y luego es el tratamiento quirúrgico, si fuera tumoral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la alcalosis metabólica? Tenemos náuseas, vómitos, confusión, apatía, desconcierto, letargo, coma, convulsiones, hipoxemia, ¿no? Hay dolor precordial, recordemos que hay hipopotasemia, espasmos coronarios, arritmias, taquicardias, cansancio muscular, parálisis, hiporreflexia, distensión abdominal porque recordemos hay hipopotasemia, si la hipotasis es a menos 2.5, el peristaltismo intestinal no funciona y va a haber distensión abdominal, ¿no? Clonus. Entonces es importante evaluar los antecedentes mediante el interrogatorio o historia clínica. Valorar es importante los electrolitos, principalmente el potasio en la alcalosis metabólica, ¿no? Los gases arteriales y la concentración sérica de electrolitos, ¿no? Los valores normales, entonces, que vamos a ver en los diferentes parámetros de evaluación, tanto el pH, el bicarbonato y el PCO2, es importante saber, ¿no? Para ver la diferenciación de cada uno de estos alteraciones metabólicas, principalmente en este segundo caso de alcalosis metabólica. Pasemos a la acidosis respiratoria. Es la producción excesiva de ácido carbónico que no puede ser eliminado y que se detecta por un incremento del PCO2 en la sangre, ¿no? Que va a llevar a una hipercapnia primaria. La alteración causada por la hipoventilación alveolar o incremento de la PCO2 en tejidos corporales, principalmente el anhídrido carbónico, que va a dar ácido carbónico y esto a la acidosis, incremento de bicarbonato sérico, ¿no? La acidosis respiratoria pues está dado por un PCO2 aumentado con pH bajo, con un bicarbonato aumentado y el exceso de bases aumentado, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, se dice que cuando el trastorno de acidosis respiratoria es menos de 24 horas, es un proceso agudo. Cuando es mayor de 24 horas, es un proceso crónico, que el tiempo de recuperación o corrección es más en 3 a 7 días, ¿no? En la fisiopatología, el desequilibrio de producción de CO2 aumenta el CO2 y por ende vamos a tener que corregir con la eliminación de este CO2, ¿no? Y que nos va a llevar a qué? A una hipercapnia, ¿no? Y este aumento de PCO2 o CO2 nos va a llevar a enfermedades como trastornos de conciencia, convulsiones,
¿no? Y por las cargas de carbohidratos, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son las causas? Las agudas pueden ser como las enfermedades neurológicas, un traumatismo, un TEC, un evento vasculocerebral, un edema cerebral, principalmente de orden neurológico, ¿no? Recordemos que un traumatismo encefalocraneano condiciona pues la pérdida de conciencia por minutos y por horas. Esta hipoventilación nos puede condicionar, ¿no? La restricción ventilatoria, recordemos el neumotórax, cuando hay derrame pleural, o hemoneumotórax, o fracturas costales, como nos va a llegar a tórax inestable, ¿no? El edema alveolar, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, o procesos inflamatorios sistémicos, ¿no? Las alteraciones neuromusculares, las enfermedades degenerativas como las enfermedades de Guillain-Barré, las lesiones medulares por traumatismos de dientes tránsitos, la obstrucción de vías respiratorias superiores como el broncoespasmo, laringoespasmo o, por ende, la obstrucción de vías respiratorias bajas en el asma y el broncoespasmo, ¿no? En la causa crónica vamos a encontrar de igual manera depresión del sistema nervioso, la enfermedad de PIC, tumores del sistema nervioso central que tienen que ver con el área de la respiración, con los núcleos respiratorios, las restricciones ventilatorias como la sifoescoliosis en los pacientes eh, senescentes o pacientes de tercera edad, la obesidad mórbida, las enfermedades alveolares, como hemos dicho, también causa acidosis metabólica crónica, como el edema pulmonar, o las enfermedades degenerativas, como la esclerosis múltiple, o las miopatías, como la enfermedad de Schuster-Strauss-Wegener, ¿no? Enfermedades de miopatía, de orden miopático, autosómicos, idiopáticos, ¿no? Las obstrucciones de vías respiratorias superiores, como la broncoaspiración o el laringoespasmo, ¿no? Y por ende también lo mismo como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas por biomasa o contaminación en pacientes que radican o trabajan en las zonas mineras, ¿no? O las bronquiectasias, pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la clínica, no? La encefalopatía hipercápnica, irritación, confusión, alucinación, coma, hipotensión, arritmias. Y el tratamiento es corregir la hipercapnia. ¿Cómo? A través de la intubación y la ventilación mecánica. Acá sí echamos mano al ventilador mecánico. En la alcalosis respiratoria, ya finalmente terminando, vamos a ver acá que el pH es más de 7.45, hay descenso de PCO2 y descenso del bicarbonato con fenómeno de compensación. Entonces, la alcalosis respiratoria es la reducción en eliminación del CO2 y por ende el PCO2 por trastornos diversos en la ventilación alveolar. La compensación es la eliminación de hidrogenones y la pérdida de bicarbonato en la orina, que disminuye en el plasma, ¿no? El trastorno de ácido base en la alcalosis respiratoria, como hemos dicho que es un PCO2 menos de 35 y un bicarbonato menos de 22 y un pH mayor de 7.45. Acá en la alcalosis respiratoria hay bastante eliminación de CO2 a través de los alveolos y que nos va a producir una elevación del pH sanguíneo y debido a la pérdida de CO2 y bicarbonato por la hiperventilación. Principalmente en que, por ejemplo, les pongo un paciente con preeclampsia. Los pacientes con preeclampsia hiperventilan y que va a llevar a una alcalosis respiratoria. Esta hiperventilación que va a condicionar una disminución de oxígeno y una disminución de oxígeno en la barrera, en el intercambio de la barrera hematoencefálica y por ende a sufrimiento fetal y a pérdida del bebé, ¿no? Bastante esta patología respiratoria se presenta en nuestro medio en los pacientes con preeclampsia severa o HELP, ¿no? Porque pacientes hiperventilan. También en pacientes, mira, en grandes altitudes, ¿no? Entonces, la estimulación directa al centro respiratorio, como la ansiedad, como los he dicho, la hiperventilación, la psicosis o psicosis, hiperventilación psicogénica o voluntaria, el estado séptico por microorganismos gram negativos, el embarazo, como la preeclampsia, la cirrosis, las alteraciones neurológicas como las hemorragias subaracnoideas, las hipoxias como la enfermedad pulmonar, las grandes alturas, la insuficiencia cardíaca congestiva, las anemias o hipotensión grave, ¿no? Algunas enfermedades pulmonares como el EPID, como las neumonías por embolia pulmonar, el asma, el edema pulmonar, el uso de algunos fármacos como jantinas, nicotinas, catecolaminas, ¿no?
y salicilatos. ¿Cómo es la clínica, no? La parestesia en extremidades, malestar torácico, hormigueo, entumecimiento perioral, fofenos, confusión, que lleva a una hipoxia cerebral, ¿no? Entonces, la hipocapnia aguda o la hiperventilación pasiva, que nos va a ayudar en este caso la ventilación mecánica. En la anestesia general hay disminución del gasto cardíaco y por ende disminución de la presión arterial sistémica y aumento de la resistencia periférica, que nos va a producir un aumento del ácido láctico, ¿no? El diagnóstico simplemente es historia clínica, examen físico, el patrón respiratorio, el GASA, el haga electrolitos, que nos va a ayudar a ver la hipocapnia y la alcalemia, ¿no? El tratamiento es corregir la causa, ¿no? La ansiedad, en este caso la hiperventilación, sedándolo el paciente, o la respiración en sistema cerrado, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Los pacientes se puede hacer esta maniobra, pero no tiene buena satisfacción cuando el proceso es crónico, ¿no? O las enfermedades de grandes altitudes que condicionan hipoxemia, recordemos que a grandes altitudes la presión parcial de oxígeno es menos, ¿no? Y la alcalosis respiratoria que va a llevar, ¿no? Y por ende se usa la altazolamida, ¿no? Lo grave es cuando este trastorno es grave, se lleva a ventilación mecánica y relajación muscular. Gracias, muchachos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Jóvenes, yo creo que hemos Doctor, terminado. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, ¿con quién habló? con Henry, doctor. ¿Qué tal, Henry? Doctor, debido a las grandes alturas aquí en Puno, ¿los valores de CO2 son iguales o varían? Es bajo. Hay hipercapnia permisiva. Generalmente en pacientes ventilados, por ejemplo, ahora que tenemos pacientes con COVID y encima son poliglobúlicos y viven en la mina, su PCO2 mantiene en 30, alrededor de 30. Lo ideal es más de 35, ¿no? 30, 25, 28. Es bajo en nivel de altura, el PCO2. No tenemos una cifra exacta, pero se ha visto que es bajo. Chicos, ¿alguna pregunta, algo más? Creo que eso es todo, doctor. Doctor, Sí, doctor, buenas sí, noches. sí. Doctor, no sé si va relacionado al tema, pero leyendo acidosis metabólica encontré un dato que quizás me pueda ayudar, doctor. Decía que en la acidosis metabólica se encontraba lo que es la intoxicación por metanol y que en este caso había falla renal. Entonces, como había falla renal, era casi imposible lo que es hacer la desintoxicación normalmente, entonces se tenía que, en casos de emergencia, se podía utilizar el etanol para reemplazar el metanol, para que luego haya diálisis. Sí, es verdad, ¿no? Exacto. ¿De qué manera, doctor, se hace eso? ¿Cuál es el antídoto del metanol? Lo has dicho tú, ¿cierto? Cuando hay intoxicación con metanol, ¿qué se le pone? Cuando Etanol, ¿no es hay... cierto? Pero si en caso que es en falla renal, estamos hablando de falla renal, y la diuresis en falla renal terminal es cero. Entonces, ¿cuál es la terapia? Es la diálisis. No hay otra salida. La hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Lo ideal es la hemodiálisis. Mm. Y doctor, ¿de qué manera se le incluye lo que es el etanol? ¿Qué manera le podríamos al paciente dar el etanol, la manera correcta para poder reemplazar el metanol? No te entiendo. A ver, ¿me estás hablando de dosis o algo así? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor. ¿De qué manera? Ajá, respecto a dosis, doctor, ¿cómo más o menos podríamos nosotros saber la cantidad de dosis que podríamos darle de etanol? Mira, no tengo la cifra exacta cómo podemos manejar el etanol y el metanol, pero recordemos que el metanol, los alcohólicos, puede ocurrir intoxicación por
alcoholes, ¿no? Como el etanol. Y el antídoto siempre se ha usado como el etanol, ¿no? Pero no tenemos en nuestros hospitales el etanol. ¿Qué hemos hecho? Hidratación, forzar diuresis en pacientes que tengan falla renal normal y en pacientes con falla renal terminal, ya en categoría 5, lo único que hemos hecho es hemodiálisis. No hay otra salida. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Listo, Estrella.